Estamos en comunicación, como mencionábamos, anticipábamos, con Celeste Olivera, que va a estar a cargo de este taller prenatal de lactancia materna en el Hospital Pasteur. Buen día, Celeste, te saluda Leonela y Juan de este lado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Queríamos charlar justamente sobre este taller que se va a dictar en el Hospital Pasteur mañana. Exactamente, es la primera edición, es algo que veníamos por ahí proponiendo desde hace un tiempo y bueno, justamente pudimos hacerlo realidad y ya concretarlo para mañana. Estamos tratando de concretar una nueva fecha para mayo, bien digo, que tenga una continuidad, que sea mensual, con una fecha fija para que las madres, las familias puedan organizarse con tiempo y poder asistir. Bien. La particularidad que tiene este taller de lactancia, que es abierto a toda la comunidad. En realidad, la idea es captar mamás del ámbito público y del ámbito privado, que es muy novedoso. Y de esa manera lo estamos trabajando conjuntamente con la gente de inmunizaciones, de vacunas. La intención de esto, de captar un público más abierto, es poder generar en las embarazadas la efectividad de que estén vacunadas. O sea, poder captar, sería como un modo anzuelo, si lo queremos llamar así, a este taller para poder captar la mayor cantidad o el mayor número de embarazadas y poder controlar ese carnet de vacunas que en este en este tercer trimestre, que es al que nosotros dirigimos el taller, porque convocamos a las mamás embarazadas de 30 semanas en adelante. La idea es que ese es un poco el margen que utilizamos. Bien. De 30 semanas o más. Perfecto. Y en ese lapso, las embarazadas reciben vacunas muy claves. Y muchas mujeres quedan afuera del programa porque o desconocen o porque no hacen sus controles o por el motivo que fuere. Entonces, la concurrencia a este taller también nos hace poder controlar a esas mamás y ya dejarlas vacunadas, o sea, enviarlas a su casita ya con las vacunas, con todo lo que corresponde, por si ese parto o ese nacimiento se da de manera prematura, esta mamá está cubierta, sobre todo para enfermedades respiratorias del niño, que estamos ahora muy próximos al invierno. Así, bueno, un poco esta es la finalidad del taller prenatal, trabajado conjuntamente, ¿no?, con inmunizaciones. Bien. Celeste, ¿por qué es tan importante hablar de lactancia ya durante el embarazo? Empodera mucho a las mujeres y además genera mucha confianza. El hecho de llegar al nacimiento del bebé informado de manera clara, porque sucede que muchas mujeres les encanta por ahí buscar en redes, buscar información, pero es tan variado como es muy variada la opinión de la familia, de la gente que tienen cercana, porque cada uno opina en base a sus experiencias. El hecho de informar de manera clara, de manera concisa, práctica, que un poco es el plus de este taller. Este taller no va a ser tan hablado, sino que va a ser un poco más práctico, donde vamos a observar la toma de un bebé, cómo la mamá debe agarrarlo, cómo debe posicionarlo, y quizás esa memoria visual es la que va a permanecer, más que las palabras, porque en un momento tan vulnerable de la mamá, donde está cansada, con dolor, quizás no recuerda nada de lo que hablamos en un taller prenatal, pero nunca se va a olvidar de lo que vio. Y por ahí la idea de este taller es justamente eso, que podamos ver o podamos mostrarle a las mamás, con una mamá común de aquí, del internado, con un bebé real, mostrar cómo se agarra ese bebé, cómo se lo lleva a la teta, cómo posicionar la espalda de la mamá, cómo agarrar la cabecita del bebé, que son cuestiones claves para iniciar bien la lactancia. Entonces, un poco es eso. Por eso es importante, para que las familias lleguen con mucha seguridad
al nacimiento, que no duden de su cuerpo, que no duden de su producción y que realmente lo vivan de manera confiada y segura. Celeste, te iba a preguntar, cuando se hace este tipo de propuestas de talleres, ¿las mamás llegan con muchos mitos a la hora de la lactancia y muchas preguntas, muchas dudas? Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo las mamás que son primerizas, que no tienen una experiencia previa. Pero quizás es mucho más lindo trabajar con mamás que no tienen una experiencia a trabajar con aquellas que sí la tienen. Ajá. Porque la mamá que trae en su espalda una experiencia negativa, cuesta mucho sacarse esa mochila y enfrentar lo que viene con seguridad, porque es como que ese miedo está latente permanentemente. En cambio, una mamá primeriza, bueno, yo creo que informarla, empoderarla, acompañarla, darle la seguridad que esa mamá necesita, hace que todo fluya de una manera mucho más linda. Pero hay algo que está muy bueno y que yo no solamente lo propuse en este taller, sino que también lo hago en el ámbito privado, es convocar a esa mamá con un familiar, que puede ser su pareja, su hermana, la persona que esté acompañando ese proceso. Esa persona va a captar con mucha más claridad la información. Y es clave, esa persona es clave para todo lo que es el proceso del nacimiento, porque manejan con mucha más, no sé si destreza, quizás la información y todo lo que es la práctica. Realmente para mí es un golazo tener el papá o algún acompañante escuchando la información y viendo en vivo y en directo todas estas cuestiones, porque a ellos les queda como muy grabado y la verdad que son geniales. Celeste, suele haber una idealización quizás de la lactancia y a veces en términos generales de la maternidad suele haber una idealización. ¿Cuáles son las principales dificultades o las más comunes que suele haber respecto a la lactancia puntualmente en los primeros días? Mira, lo primero que se dice, o esa idealización habla de que la lactancia debe darse por sí misma. O sea, que la lactancia se tiene que dar, que no es necesario por ahí buscar ayuda o buscar que alguien te enseñe o te acompañe. Claro. Es puntualmente eso. Hay algo que es muy clave. La lactancia, nosotros somos mamíferos. Naturalmente nuestro cuerpo está preparado para amamantar a nuestras crías. Pero el único que nace sabiendo cómo mamar es el bebé. La mamá no sabe cómo amamantar. Está el instinto, pero no está la destreza. Y eso debe ser aprendido, porque el aprender a amamantar es algo que se hereda generacionalmente, como nosotros aprendemos hábitos de higiene, hemos aprendido hábitos de deporte, de comer sano, porque lo hemos aprendido de mamá, de tías. Bueno, aquí nosotros hemos tenido un bache muy grande donde no hemos visto amamantar, ni a nuestra madre ni a nuestra tía, nadie nos enseñó a amamantar. Entonces la mujer de estos tiempos no sabe cómo hacerlo. Y no hay culpables, simplemente que está el instinto de querer alimentar, porque somos mamíferos y nuestro cuerpo emana ese alimento hacia ese bebé, pero el único que sabe cómo hacerlo es el bebé. No la mamá. La mamá necesita aprender cómo agarrarlo, cómo llevarlo, cómo hacer que abra su boquita, cómo acercarlo a su pecho. Hay muchas cuestiones que no son instintivas. La lactancia no es instintiva. La lactancia es un proceso de aprendizaje, que el único que tiene el instinto de mamar es el bebé y nadie más. La mamá necesita el apoyo para aprender estas cuestiones. Y yo creo que eso es lo que más falla en todas las instituciones. Las mamás se van, la mayoría, hay un porcentaje altísimo que se van de alta con una falla en el acople a la teta. El bebé se prende mal y la mayoría de estas mamás terminan muy lastimadas y eso eleva el índice de un abandono temprano en la lactancia. Claro. Entonces creo que esa es una de las fallas
principales. Ujú. ¿Y qué suele pasar con las madres que por alguna circunstancia tienen que volver a trabajar, pero quieren sostener la lactancia? Las leyes laborales están como complicadas y eso se está modificando. Generalmente muchas mamás comienzan un tiempo antes a poder estoquearse de leche. Todo depende también de cómo ellas viven o transitan la lactancia los primeros meses. Vamos a hablar un promedio de una mamá que tiene una licencia de 3 meses y que a los 3 meses necesita volver. Ujú. Imagínate que a los 3 meses esa lactancia viene recién como a ser disfrutada, por así decirlo. A los 3 meses es donde se ha establecido bien ese vínculo, la producción. Los bebés ya tienen organizado su sueño, su vigilia, en bebés que toman solo teta, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se ha querido acomodar esa diada, se tiene que desacomodar porque mamá arranca a trabajar. Muchas mamás optan por hacerse unas extracciones, dejar leche guardada, empezar a hacerse un banquito de leche, porque genera como mucha ansiedad. Muchas mamás se encuentran mal porque tienen que dejar a sus bebés, tienen miedo de perder la lactancia y no es tan real, no es tan así, pero es un gran laburo volver a trabajar y tener que hacerte extracciones para dejarle leche a tu bebé. No es tan fácil, quizás como lo muestran por ahí muchos medios, donde las mamás tienen lleno los freezer de lechita congelada para el bebé. Nada de eso es real. Todo eso es como muy ficticio. Claro. Claramente, las mamás que sostienen una lactancia hoy por hoy, les cuesta el alma y la vida. Imagínense si van a llenar un freezer con esas cantidades que encima son imágenes que frustran mucho a otras mamás que tienen que empezar a trabajar. Entonces, bueno, es como muy difícil, pero es la opción, empezar o aprender un mes antes cómo sacarte leche, en qué momentos hacerlo, cómo conservarla, refrigerarla, qué volúmenes darle a tu bebé en tu ausencia. Y muchas mamás lo procesan demasiado bien, pero se necesita información y que ellas estén muy acompañadas en ese proceso. ¿Ese tema se va a abordar en el taller Celeste? No sé si en este primer encuentro. Bien. No. Este taller va a ser puntualmente porque tenemos como los tiempos muy acortados también. Este taller inicialmente, en esta fecha del 22 de abril, va a ser un taller que lo vamos a realizar conjuntamente con inmunizaciones, por lo que habíamos hablado hace un rato, sí. Pero próximamente vamos a estar con un proyecto, un programa bajado desde el Ministerio de Salud que se llama la Preparación Integral para la Maternidad. Uh-huh. Este taller va a formar parte de ese programa y los tiempos son como muy cuantificados, no nos dejan explayarnos. Entonces, la idea por ahí es hacer foco en lo que realmente falla y en lo que realmente importa, que es cómo prendes tu bebé el primer día, ni bien saliste de cesárea o de parto, cómo lo podés prender, cómo lo podés agarrar. Si, suponete, qué sé yo, saliste de cesárea, estás con muchos temblores, estás con vómito, ¿qué hacemos en ese momento? Tratar de resolver las cuestiones y el inicio del primer día, el segundo día y el tercer día, uh-huh. Que es donde son los cambios de un día al otro. Hay cambios muy grandes en la lactancia y una mamá se puede lastimar en las primeras 24 horas. Uh-huh. Celeste, te digo, y arrancar ya con una mala experiencia desde el momento cero. Entonces la idea es trabajar puntualmente eso, el inicio de la lactancia y algunas cuestiones a tener en cuenta con el bebé. Cómo darnos cuenta que el bebé está bien alimentado. Uh-huh. Y ahí más o menos cerrarlo. Celeste, te iba a preguntar, ¿hasta cuándo se recomienda dar lactancia materna y si es, o también según en cada caso, y la complementación con otra alimentación, si eso también lo abordan en el taller?
No, 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 no nos iríamos tan lejos porque justamente es lo que te decía recién, tenemos tiempos muy acortados. Solo vamos a hacer hincapié en el inicio de la lactancia, no vamos a tocar ningún tema como stock de leche, vuelta al trabajo, alimentación complementaria, en absoluto. Todas las organizaciones no gubernamentales y todas aquellas que apoyan la lactancia sostienen que la lactancia debe ser considerada hasta los 2 años de vida del niño. En realidad la edad biológica del destete es a los 7 años. Un mamífero se desteta a los 7 años, pero imagínate en una sociedad como la que vivimos amamantando un pibe de 7 años, nos linchan. Entonces no nos vamos a guiar por la edad biológica, nos vamos a guiar por la edad que realmente el niño o el intestino, por así decirlo, está preparado para recibir otro tipo de alimentos, que hasta los 2 años es lo ideal. Pero a partir de los 6 meses, el niño puede empezar a complementarse con otros alimentos. Cuando uno habla de complemento, sigue siendo la leche materna la base de la alimentación y se complementa con papillas, con alimentos sólidos. Pero la base sigue siendo la leche materna, eso no se discute. Perfecto. Celeste, muchísimas gracias por tu tiempo y por la amabilidad de atendernos. Éxitos con este primer taller prenatal que van a dictar allí en el Hospital Pasteur. A las 9:30 de la mañana comienza, ¿es así? Exactamente, exactamente. Quiero invitar, bueno, a la comunidad, a toda su audiencia, que se lleguen, que es una experiencia muy bonita. Quizás la vamos a ir mejorando en cada encuentro porque obviamente esta es una prueba, no es una prueba, pero siempre es el piloto, es la primera. Entonces, bueno, nosotros nos predisponemos a críticas constructivas, a que nos puedan sugerir cosas y todo eso va a ir surgiendo de las de los mismos actores que son las mamás que van a venir. Lo vamos a ir viendo, qué es lo que falla, qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades. Entonces, bueno, la invitación es abierta a todas que vengan, que es abierto a todas aquellas mamás, incluso las que son mutualizadas o de la parte privada, que se animen, que el hospital es un espacio hermoso de aprendizaje donde hoy por hoy tenemos la suerte de poder contar con esto gratuito y abierto a toda la comunidad. Así que no es para desaprovecharlo. Y bueno, quiero agradecerles a ustedes por divulgar esta información tan hermosa. ¿Requiere de inscripción previa? Hay una inscripción donde hemos estado subiendo en las redes y en la página del Hospital Pasteur. Hay un flyer, hay una publicación en el feed con un código QR. Okay. Si se escanea ese código, lo lleva a un formulario Google que debe completar la mamá. Es necesario inscribirse, ya que nos permite a nosotros cuantificar cuántas pacientes vienen, claro, para poder así cuantificar vacunas. Y también un poco cómo organizamos el taller, con cuánta gente vamos a contar. Bien. Y de ahí saber, bueno, qué estrategias o qué es lo que, cómo lo vamos a desarrollar. Claro. Por eso es necesaria la inscripción. Bien, para que tengan en cuenta entonces con respecto a la inscripción previa para participar mañana, miércoles 22 de abril, a partir de las 9:30 de la mañana, en el Hospital Regional Pasteur, taller de lactancia materna a cargo de Celeste Olivera. Un placer, Celeste, charlar con vos. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Buenos días.